Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida desde Ediciones Icus a este nuevo encuentro que les proponemos, estas nuevas dinámicas que se han dado en este año tan particular para todos nosotros, en el que nos comenzamos a acostumbrar a mediarnos a través de las pantallas, a encontrarnos a través de los dispositivos tecnológicos, y es algo interesante para pensar en el día de hoy, ya que nos vamos a encontrar con la literatura fantástica y la ciencia ficción. En el día de hoy tengo el agrado de presentar la obra Sueños del Futuro, un libro que hemos publicado a fines del año 2019 y que se trata precisamente de una compilación de 5 obras de varias generaciones de la misma familia. Es algo muy interesante lo que sucede con este libro, Sueños del Futuro, con una muy bella tapa que me gusta poner en pantalla, mostrarla. Y Sueños del Futuro, que incluye obras de Nicolás Prasilio, Ovidio Prasilio y Jorge Larraín, y con textos preliminares de Carlos Abraham, nuestro querido autor, investigador, especialista en la historia de la literatura fantástica argentina. Bueno, en esta obra se nos proponen diversos textos en el que aparecen componentes, por un lado, de aventuras fantásticas, pero también un componente humanista, latente, que nos deja un sabor reflexivo también, además de las aventuras y las imaginaciones que aparecen en estas obras. Hoy tengo el agrado de compartir este encuentro con ustedes y con Horacio Prasilio. Horacio Prasilio es hijo y nieto de dos de estos autores que participan en este libro que hemos hecho. Estamos hablando de Sueños del Futuro. Horacio Prasilio nació en Santa Rosa, La Pampa, y es médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, y es diplomado en Salud Pública por la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de Salud Comunitaria en la Universidad Nacional de La Plata, y jefe del Departamento de Ciencias Sociomédicas y Salud Pública en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, la Universidad Nacional del Centro. Y como les decía, hijo y nieto de dos de los autores que participan en Sueños del Futuro, en esta compilación de Nicolás Prasilio y Ovidio Prasilio. Y como les comentaba también, hoy con la participación de nuestro querido investigador Carlos Abraham, con quien hemos publicado una vasta cantidad de títulos en relación a la ciencia fantástica, a la literatura fantástica, a la ciencia ficción, tales como la antología de cuentos fantásticos argentinos del siglo XIX, las obras completas de Raimunda Torres y Quiroga, el ensayo de la literatura fantástica en la Argentina, entre otros libros que se han publicado junto con Carlos Abraham, que también nos acompaña en el encuentro del día de hoy. Quiero dejarle la palabra entonces a Horacio Prasilio para que nos cuente acerca de los autores que participan en este libro, En Sueños del Futuro, y a Carlos también para que nos dé sus comentarios acerca de las obras que vamos a compartir y a conversar en el día de hoy. Adelante, Horacio. Bueno, muchas gracias, Federico. Muchas gracias a la editorial Sikus, a Juan Carlos Manuquian, que ha tenido la gentileza de publicar esta obra en la cual una parte es inédita, la obra de mi abuelo, Nicolás Prasilio, y otros son libros que ya habían sido editados, pero que ahora está hecho esta compilación, como decías vos. En primer lugar, mi gran agradecimiento a Carlos Abraham, porque Carlos Abraham nos conocimos hace unos años, precisamente cuando él, investigando la obra de ciencia ficción de autores argentinos, golpeó la puerta de mi casa y me preguntó si yo era familiar de Ovidio Prasilio, porque él había estado haciendo un trabajo de investigación
y es como que descubrió la obra de mi padre, que estaba publicada en los años 50, con una serie de libros que después fueron justamente compilados hace 3 o 4 años en una obra que se llamó Las fabulosas aventuras del profesor X, que se publicó también con la introducción de Carlos Abraham. Mi padre escribió muchos libros, después voy a mencionar cuántos libros él escribió, pero un día también, hace poco tiempo, conversando con él, mencioné que mi abuelo también había escrito, tenía todos estos manuscritos, también con obras de anticipación científica o ciencia ficción, y él dijo, pero es muy interesante, los leyó y dijo, esto también hay que publicarlo, y esta publicación es la primera sobre esta obra, y después él posiblemente sigamos con una serie de cuentos infantiles que escribió, también en forma manuscrita y que estamos haciendo el trabajo de recopilación. Yo quiero decir que esta oportunidad realmente es, como dijiste, es la obra de, como dijo en el prólogo, es la obra de miembros de una misma familia. Efectivamente, mi abuelo, mi padre y mi consuegro, Jorge Larraín, que casado con mi hijo, que lleva el nombre de mi abuelo, Nicolás, casado con Guadalupe, la hija de Jorge, un día me regala un libro que se llama Planetas Gemelos, y yo digo, pero qué casualidad, efectivamente la temática es similar a la temática de lo que había escrito mi abuelo 50 años atrás. Entonces le pedí autorización para publicarlo junto con este volumen, y así que le agradezco también a Jorge, que seguramente estará escuchando, la oportunidad de haberlo publicado. Así que quiero también saber y esperar que de alguna manera, si les ha llegado la comunicación, estén presentes también muchos otros primos que están en La Pampa, o Analía, que está en Mar del Plata, Ana María y Enrique, que son mis hermanos, que están en distintos lugares, primos de Santa Rosa, y Gladys en Brasil, todos hijos, primos y hijos y nietos de don Nicolás Prasilio. Y hay muchos bisnietos también, así que me parece que esto también es importante porque esta obra es para todos ellos, está dedicada a todos ellos. Yo voy a comenzar entonces con alguna pequeña semblanza de lo que de Nicolás. Nicolás Prasilio llegó a la Argentina en 1890 con sus padres y hermanos. Él había nacido en Vasto, provincia de Chieti, el Abruzzo, en Italia, y llegó como tantos inmigrantes que llegaron a la Argentina en el 1890, y de allí se trasladaron después de un corto tiempo en La Boca del Riachuelo, donde trabajó en el puerto, a La Pampa, donde vivió toda su vida, hasta su muerte en 1965. Tuvo 8 hijos y numerosos nietos. Mi abuelo trabajó en el campo, fue mecánico, dibujante, escultor e inventor. Fue mi profesor de dibujo y de manualidades en la escuela primaria y en la escuela secundaria, porque se jubiló como profesor de dibujo. Dibujaba en forma extraordinaria, realmente unos dibujos a mano, a lápiz, y también hizo muchas esculturas. Escribió numerosos relatos, algunos autobiográficos como Historia de un inmigrante, y cuentos infantiles, que es lo que nosotros estamos tratando de rescatar ahora, sobre todo para mis nietas. Tengo 3 nietas divinas que están en España, junto con mi hijo y mi nuera, y la novela esta de ciencia ficción, que es la que se presenta en este libro, que es justamente, se llama Viaje de la Tierra a Marte, que es un viaje de características espirituales, porque mi abuelo era espiritualista, mi bisabuelo justamente fue el fundador del espiritismo en La Pampa, y tanto mi abuelo como mi padre siguieron en esa línea de pensamiento profundamente cristiana, creyente, pero siempre vinculado a la espiritualidad. Tanto es así que la novela de Nicolás tiene mucho que ver con eso, porque es como un viaje espiritual al planeta Marte. Y yo quiero contar una anécdota que realmente Carlos me dijo que era importante, interesante, porque
ustedes saben que el espiritualismo piensa que hay como vidas sucesivas, y entonces mi abuelo, que nos hablaba permanentemente a los nietos, nos contaba cuentos de largas horas, pasábamos delante de algo, yo tenía 7, 8 años, los cuentos esos que también le contaba la gente del campo, cuando él andaba por el campo. Él, cuando hablaba y decía con toda su imaginación y su propuesta hacia lo que debía ser el mundo, el futuro, acá nosotros a veces decimos, la gente dice, cuando yo sea presidente, dice, voy a hacer tal cosa. Bueno, mi abuelo decía, cuando yo sea Dios, porque él en ese pensamiento a que los espíritus van siguiendo una línea hasta convertirse en dioses de algún universo, él decía, cuando yo sea Dios, y empezaba a decir todo lo que él cambiaría del mundo, de los hombres, de la naturaleza. Así que nosotros nos criamos de chicos con esa persona que nos daba profundas enseñanzas éticas, morales y esa idea del futuro. Aquí está Nicolás con toda la familia, 8 hijos que están ahí, en el medio de arriba está mi padre, yo estoy entre mis 2 abuelos, ese que está ahí en el medio era yo en ese momento, y el resto de los tíos y primos, que bueno, muchos de ellos están en distintos lugares. Así que yo quería hacer esa semblanza de mi abuelo antes que Carlos hable de su obra, y me gustaría mencionar también a Jorge Larraín. Jorge Larraín es mi consuegro, como dije, el padre de Guadalupe, la esposa de mi hijo Nicolás. Y bueno, Jorge es un hombre de una gran sensibilidad humana, sobre todo porque se ha dedicado un poco a la literatura y otro poco a la música, y fanático de los Beatles, y realmente creo que su aporte es muy importante a esta obra de ciencia ficción o de anticipación científica que ponemos a disposición ahora, digamos, de la gente que le interese. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Nicolás Prasillo fue un autor muy interesante, muy polifacético, tiene textos sumamente distintos, tiene una novela de ciencia ficción que es Un viaje de la Tierra a Marte, que está fechada en el año 1950. Luego tiene textos de carácter memorialístico sobre la historia de su vida. Tiene una historia del espiritismo en La Pampa, que fue publicada en la revista Constancia y que es prácticamente, yo diría, su único texto publicado. Y luego, como decía Horacio, tiene una gran cantidad de relatos dirigidos a un público juvenil, tanto infantil como adolescente, y todo ese material, excepto la historia del espiritismo en La Pampa, está inédito. En algunos casos en forma manuscrita, en otros casos pasados a máquina. Entonces, la idea detrás del libro Sueños del Futuro fue la de ir recuperando todo ese material, pero no solamente a través de la obra de Nicolás Prasillo, sino también a través de otros textos de ciencia ficción que habían escrito otros miembros de la familia, como por ejemplo Nicolás Larraín y Ovidio Prasillo. Entonces, esta novela, Un viaje de la Tierra a Marte, es sumamente interesante porque se trata de una novela que combina los temas del viaje espacial con el tema de la utopía futurista, ya que se realiza una visita a una sociedad que está mucho más adelantada que la sociedad terrestre, y por lo tanto eso funciona no solamente como un modo de narrar maravillas o narrar simplemente una sociedad extraña o distinta a la nuestra, sino que funciona a modo de un espejo de la sociedad humana. El planeta Marte, que está descrito en la novela, es una sociedad que ha tenido problemas en el pasado muy similares a los problemas terrestres, ha tenido guerras, ha tenido hambrunas, ha tenido escasez, ha tenido injusticia, corrupción, pero con el paso del tiempo lo han ido subsanando. Y se ha convertido en una sociedad que funciona a modo de un espejo de la sociedad terrestre, mostrando las cosas que se pueden mejorar aquí en la Tierra como para llegar a un nivel así, y ejerciendo de modo oblicuo también una crítica o una sátira a los problemas de
de la sociedad humana en nuestro planeta. En esto interviene también una teoría que tiene sus orígenes en Flammarion, Camille Flammarion, un escritor y astrónomo francés, que es la teoría de la recapitulación cósmica. Es decir, recordemos que en esa, digamos, antiguamente no se sabía que los distintos planetas del sistema solar, excepto la Tierra, carecían de habitantes. Entonces había una noción que era que mientras más joven fuera el planeta, mientras más cercano al Sol estuviese, digamos, habría una etapa distinta en la civilización de los seres que habitasen allí. Por ejemplo, los más alejados al Sol, que eran mundos que ya se habrían ido enfriando, como Júpiter, habrían surgido antes y tendrían un estadio civilizatorio más avanzado que el de Marte. Marte, a su vez, tendría un estadio civilizatorio más avanzado que el de la Tierra, y así sucesivamente hasta llegar a Mercurio. Es una noción que también aparece en otros textos de la época, como por ejemplo hay una novela de Franz Manfeld que se llama Siete Conquistadores del Porvenir, que es del año 1945, donde aparece una teoría similar, es decir, se trata de algo que circulaba en el ambiente intelectual de la época. Entonces, la función que tiene la presentación de la sociedad marciana es mostrar el camino a seguir para la sociedad terrestre. En cuanto al argumento, presenta como personaje principal a Rafael, que es un obrero del puerto de La Boca, que tiene inquietudes existenciales, no está del todo conforme con el mundo que lo rodea, y decide recorrer el mundo como marinero a fin de conocer otras formas de pensar y de vivir. Entonces ocurre un diálogo, primero un encuentro y luego un diálogo entre Rafael y su mejor amigo del barrio de La Boca, que se llama Salvador, y la novela básicamente es la larga historia que Rafael le va contando a Salvador sobre sus experiencias durante esos años de ausencia. El evento que ocurre, el evento que forma el instante de marcador en la vida de Rafael, es su encuentro con un fakir en la India, que no es un auténtico fakir, se trata en realidad de un habitante del planeta Marte que reside en la Tierra, y cuando percibe el interés de Rafael por la filosofía, por nuevas formas de sociedad, por nuevas formas de estructuración política, lo lleva al planeta Marte, pero no a través de un viaje espacial, sino a través de un viaje astral. Es decir, el espíritu de Rafael, así como el espíritu del fakir, viajan al planeta Marte, pero sus cuerpos quedan en la Tierra, en el planeta Tierra, protegidos de toda interferencia por un sarcófago. Se trata de algo similar a lo que ocurre en la novela Viaje maravilloso del señor Knick-Knack, de Eduardo Ladislao Holmberg, que es de 1875, y era algo muy común en la ciencia ficción del siglo XIX, debido a que se consideraba poco verosímil la posibilidad de un viaje físico a otro planeta debido al desconocimiento de combustibles o de sistemas de propulsión, y en cambio un viaje espiritual, un viaje astral, se veía como una forma mucho más factible. Recordemos que son los años del ascenso del espiritismo, de la difusión de las teorías de Allan Kardec, y entonces este tipo de concepciones se veían como mucho más probables o mucho más capaces de convencer a un lector. Algo muy interesante también es que existe un fenómeno que es la inexistencia del dinero. Algo que asombra a Rafael es que la gente del planeta Marte va a realizar sus compras y puede comprar lo que quiera sin necesidad de pagarlo. Cuando una pareja se casa, se le entrega una casa completamente amoblada. Entonces se pregunta, ¿cómo es posible que se evite que un individuo consuma en exceso, acaparando los bienes de la comunidad? Y la otra pregunta que se hace es, ¿de qué manera se evita que esta persona, al no necesitar de trabajar para vivir, se entregue al ocio y deje de colaborar con
con las labores cotidianas y las labores necesarias en la sociedad. Bueno, sus guías le responden que, bueno, de una forma bastante sencilla. En primer lugar, no puede haber acaparamiento porque no existe propiedad privada. Todos los bienes son parte de la comunidad y se entregan a los habitantes en carácter de concesión. Y en cuanto al tema de por qué no se entregan al ocio, bueno, ocurre una inversión de valores en la sociedad marciana. Todo está tan tecnificado y todo es tan seguro y tan cómodo para realizar debido a esta tecnificación, que el trabajo es visto como un recreo, es visto como una actividad recreativa, placentera, y no como una actividad que genere un sacrificio o una fatiga en el individuo. Además de que la jornada laboral es de unas 3 horas. Entonces se produce precisamente lo contrario que cabría esperar para un habitante terrestre, que es el hecho de que los marcianos desean trabajar y cuando, digamos, no toman feriados, no toman vacaciones, sino que para ellos el trabajo es un privilegio y un momento placentero. Entonces, bueno, el viajero y sus guías recorren el planeta Marte, recorren los talleres textiles, las usinas eléctricas, los sistemas de transporte, los aeropuertos, donde está la idea de que los aviones utilicen catapultas para emplear una pista más reducida y ahorrar combustible, que es algo que actualmente, en los últimos años, se ha comenzado a teorizar en diversos aeropuertos. Se ha comenzado a elaborar la idea de que sea un sistema que se pueda utilizar para los aviones de línea para eliminar todo el problema del carreteo que consumen. El carreteo en las pistas consume más combustible que el vuelo en sí. Digamos, un minuto de carreteo consume más combustible que un minuto de vuelo. Entonces, el sistema de las catapultas que se utilizan los portaaviones, los aviones militares estacionados en los portaaviones utilizan catapultas como para impulsarse como fuerza. No estoy hablando de catapultas al estilo de las catapultas antiguas de asedio que lanzaban un proyectil, sino de un sistema de rieles que impulsa al avión, ¿verdad? Pero bueno, se trata de una interesante anticipación que hace Nicolás Prassino en la novela. Bueno, otras cosas que visitan son bases de submarinos, que no son empleados para la guerra, sino para recolectar productos del mar. Y bueno, cada una de las distintas instituciones que el protagonista va visitando le muestra lo que sería la perfección de la estructura del planeta Marte. Aparte de las mejoras tecnológicas, hay mejoras sociales y políticas. Por ejemplo, Marte, a fin de facilitar la comunicación entre sus individuos, dispone de un idioma global o un idioma mundial, y luego cada una de las distintas razas tiene su propio idioma nacional con el cual se comunican, digamos, de entre casa, pero para lo que sería la comunicación entre las distintas razas, si una persona viaja de una región a otra, está este idioma global. Se han eliminado ciertos ritos inútiles, como el entierro de los muertos, que se ha reemplazado por la cremación, que elimina el problema de ocupar espacio que podría ser destinado para la agricultura y que además permite fertilizar los campos con la ceniza. Es decir, se trata de una visión de lo que serían los rituales de enterramiento que busca el reciclaje completamente. La medicina es principalmente preventiva y busca digamos, eliminar las enfermedades o prevenirlas a través de una vida metódica, de la alimentación adecuada y la erradicación de bacterias. Y no existen religiones que, según Nicolás Prasilio, en la Tierra son organizaciones comerciales que cobran a los creyentes para servir de intermediarias entre ellos y la divinidad, y existe la noción de que Dios es la naturaleza, es decir, todo lo existente, toda materia existente, todo ser vivo,
en una especie de suerte del panteísmo. Y al ser los humanos parte de la divinidad, no son necesarios los intermediarios. Tampoco existe la oración, ya que no es necesario pedir algo, y porque se considera que Dios no castiga ni premia, sino que cada individuo es acreedor, a través de sus acciones, a la felicidad o a la infelicidad. Algo interesante también es que aparece la energía nuclear. Recordemos que Hiroshima había ocurrido 5 años antes, pero no se utiliza para la guerra, sino que se trata de centrales nucleares con fines pacíficos que son empleadas para iluminar ciudades y mover vehículos. Entonces, podemos ver que se trata de un planeta Marte que funciona a modo de una especie de utopía prospectiva de lo que debería ser el planeta Tierra. Con utopía prospectiva estoy mencionando una sociedad perfecta, o una sociedad mejor que la sociedad terrestre, y esto no solamente sirve a modo de, digamos, de meta a alcanzar, sino también como una especie de crítica sesgada o crítica velada a los problemas de la sociedad de la Tierra, ya que exhibe la enorme distancia que hay entre un mundo y el otro, y la forma en la cual, digamos, plantea diversas formas en las cuales se puede alcanzar ese perfeccionamiento. Pero bueno, a no preocuparse, porque según dice nuestro amigo Nicolás Prasilio, la Tierra a largo plazo está destinada a seguir el camino de Marte y a llegar a ese grado de perfeccionamiento, ya que se trata de algo, digamos, previsto en la evolución cósmica. Así como el planeta Marte narrado tuvo en su momento, en su pasado, guerras y conflictos, a medida que fue evolucionando, fue llegando a un grado mayor de perfeccionamiento, y lo mismo ocurrirá con el planeta Tierra. La misión que se le encarga a Rafael, la misión que los líderes marcianos le encargan a Rafael, es, a través de sus consejos a sus hermanos terrestres, de la difusión de estas ideas, el acelerar la evolución y el permitir que ese destino de paz, de igualdad, de perfeccionamiento, sea conseguido de una forma más rápida. Bueno, muchas gracias, Carlos. Realmente un relato fantástico de lo que es la novela de mi abuelo. Y ahora voy a comentar entonces algo vinculado a la biografía, quién era mi padre, para lo cual voy a volver a compartir pantalla para poder mostrar algunas fotos y algunas imágenes vinculadas a la biografía. Bueno, como ustedes ven, Ovidio Prasilio, mi padre, nació en 1912 y murió a los 92 años en el año 2004 en la ciudad de Buenos Aires. Él nació también en Santa Rosa, como yo, en La Pampa. Bueno, esta es una pequeña síntesis de su vida: abogado, político, escritor. Esta es una foto del casamiento de mi padre y mi madre. Aquí estamos toda la familia con mis hermanos, Ana María y Quique. Esto es cuando él en el año 47 es gobernador del territorio nacional del Chubut, en la primera presidencia de Perón. Bueno, en el año del 49 al 54 es juez letrado de La Pampa y además luego juez federal de San Martín, primer juez federal del Gran Buenos Aires. En el año 73 es ministro de Gobierno, Educación y Justicia de La Pampa, y acá vemos una foto donde él está en su escritorio, el escritorio de la casa paterna donde vivimos tantos años, y que ahora, cuando hemos tenido que vender la casa, este escritorio lo vamos a trasladar a un lugar donde le vamos a hacer un pequeño lugar, una biblioteca en el campo, que fue también de su propiedad y que ahora lo tengo yo, en La Gloria, provincia de La Pampa. Bueno, estos son algunos de los libros que escribió. Lo escribió a los 18 años, una semblanza del espiritismo. A los 18 años, en 1929, siendo estudiante del Colegio Nacional. Besos sublimes, dedicado a mi madre, también en la misma época. Cartas del Frente, una novela antibélica que escribió
y publicó en el año 40. Ya empezó a incursionar en cuestiones vinculadas a la astronomía, con sus teorías que él plantea nuevas bases para el estudio de la mecánica sideral, un experimento en el misterio de la creación que posiblemente sea uno de sus libros más importantes, donde habla de la planificación universal, la teoría de la planificación universal, Contactos entre mundos, que forma parte de esta edición, lo mismo que Viaje al Sol, y también MC le publicó La carta abierta a la gente que no es feliz. Este es un libro que son semblanzas de autores que él admiraba, de distintos personajes. Estos son libros religiosos. Y este es otro libro que más adelante trataremos de volver a publicar, donde él plantea dos teorías, una política y una económica. La teoría política plantea una democracia participativa vinculada a la distribución del poder entre las tres generaciones, la generación joven, la intermedia y la última, y donde plantea también una teoría económica basada en la supresión de los impuestos y en donde él propone la eliminación del dinero efectivo, y algo que la que se adelantó a lo que en este momento está sucediendo en varios lugares del mundo, que es el dinero digital. Democracia biológica, siguiendo con la idea de democracia participativa, y algunos ensayos. Y acá están las novelas que fueron recopiladas en el libro, las 5 novelas de ciencia ficción escritas en fines de la década del 50, donde fueron recopiladas en este libro, también con prólogo de Carlos Abraham, que se llama Las fabulosas aventuras del profesor X, y que bueno, fue publicado también hace unos años por la editorial de Los Cuatro Vientos. Aquí está cuando mis padres cumplieron 60 años de casados, y bueno, y con esto termino. Para mí es muy emotivo poder hacer la semblanza de mi padre, a quien admiré profundamente toda mi vida y cada vez más, porque creo que fue un pionero, no solo de la ciencia ficción, sino de la anticipación científica y de muchas cosas que en este momento se están viendo en el mundo, que están desarrollándose, como esto que decía de lo político y lo económico, y también esperamos seguir difundiendo su obra. Agradezco mucho a Carlos, que fue entonces el que descubrió este trabajo y nos está ayudando a poder difundirlo para aportar a una nueva sociedad. Adelante, Carlos. La participación de Ovidio Parsilio en este libro consta de 3 obras. La primera es Viaje al Sol, de 1977, que es un texto que podríamos situar entre el ensayo y la novela. La otra es la antología de ensayos breves Contactos entre mundos, finalmente en 1984, y la tercera es el guión cinematográfico Antes del fin, que data de 1985. Viaje al Sol, la primera de estas obras, es una narración epistolar, es un conjunto de cartas dirigidas a los tripulantes y pasajeros de la nave espacial Tierra, donde se abordan diversos problemas del planeta como cuestiones ecológicas, políticas o sociales, y en el concepto general, Prasilio se hace eco de la frase de Wernher von Braun en su discurso del Congreso Internacional de Aeronáutica, donde dice, cito, "La Tierra es un solitario vehículo espacial con un destino desconocido, lleva a su bordo 3.500 millones de astronautas, somos más de 7.000, pero se trata de un concepto muy interesante que tiene la ventaja de mostrar que todos los seres humanos estamos sobre el mismo bote, sobre el mismo barco, y por lo tanto debemos remar juntos". El otro libro es sumamente interesante, se llama Contactos entre mundos, y el subtítulo es Los mayores medios del siglo. Se trata de una recopilación de artículos que Ovidio había publicado previamente en medios gráficos, astronáutica y ovnilogía. Por ejemplo, uno de ellos es Ante los misterios del universo, que es una meditación sobre el ansia del ser humano por explorar los enigmas de la naturaleza, a pesar de las dificultades o de los problemas que pueda encerrar. Seres de otro mundo llegan a la Tierra, que es un informe sobre los avistamientos de ovnis.
Y hay artículos sobre, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, el caso Mantel, un trabajo muy interesante llamado Contacto entre sabios de dos mundos, que es sobre unas noticias periodísticas que habían aparecido en los años 70 sobre un joven santafesino que supuestamente mantuvo comunicación extraterrestre. Es decir, se trata de artículos breves, muy ágiles, como no podía ser de otra forma, ya que habían aparecido en la prensa periódica, sobre distintos temas que van desde lo científico hasta lo paranormal y que constituyen una lectura muy amena y a la vez muy informativa. Y finalmente, el tercer libro es Antes del Fin, un guión cinematográfico, debido a que una de las ideas de Ovidio Prasilio había sido realizar una película en base a uno de sus conceptos, la anécdota narrativa de este film está centrada en las perturbaciones en la órbita de la Tierra causadas por las explosiones atómicas, causadas por los ensayos nucleares, y eso genera el riesgo tanto de que la Tierra, cual la incineraría, o de que la aleje del Sol, lo cual la congelaría. Entonces hay un grupo de sabios, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética, que unen sus esfuerzos y la realización de ciertas explosiones controladas para devolver la Tierra a su órbita original. Estos tres libros son un complemento muy interesante a la obra previa de ciencia ficción publicada de Ovidio Prasilio, que integra el libro Las fabulosas aventuras del profesor X, que había sido mencionado hace un momento por Horacio. Se trata de tres textos breves, con un gran contenido humanístico, con una gran cantidad de preocupaciones sobre el destino del ser humano, y que considero que valía la pena de que fueran rescatados. El libro se completa con la novela Planetas Gemelos del año 2009, escrita por Jorge Larraín, que, compuesta en gran medida por diálogos, transcurre en un futuro cercano en el cual abundan artilugios mecánicos como trenes monocarriles y máquinas rurales accionadas por computadora. El protagonista alterna meditaciones intimistas, discusiones con su familia, encuentros con individuos con inquietudes similares y vagas expresiones de temor acerca de lo que parece ser un gobierno totalitario, pero que no está del todo insinuado. Se trata de escenas que en su conjunto generan en el lector una impresión de irrealidad y de onirismo que contribuyen a acentuar la carga emocional del texto. Podríamos decir que Larraín no se ocupa tanto de la exploración del espacio exterior, como hacían los otros autores, sino del espacio interior. Es decir, su narración, en vez de elaborar propuestas de organización para la sociedad del porvenir, se centra en los sentimientos de su protagonista y en el modo en que éste es afectado por su complejo entorno. Entonces, tenemos un total de 3 autores muy distintos unos de otros, a pesar de pertenecer a la misma familia, pero son distintos debido a que surgieron en distintas épocas. Por un lado, Nicolás Prasilio plantea una clásica utopía tecnológica, donde el viaje a un planeta vecino funciona como recurso para exponer los defectos de nuestro propio mundo y a la vez plantear soluciones posibles a los mismos. Se centra en cuestiones sociales y económicas, pero tampoco se cierra a la especulación religiosa y filosófica. Por el otro lado, Ovidio Prasilio es un autor mucho más actual, ya que, digamos, no está tan ligado a las convenciones de la antigua ciencia ficción como lo hacía Nicolás Prasilio. Por ese sentido podríamos decir que Ovidio Prasilio es un autor casi contemporáneo en cuanto a su modo de plasmar los temas narrativos, y si bien Ovidio Prasilio no desestima la consideración de las problemáticas de organización social, que es algo que aparece muy a menudo en sus textos, el eje de su pensamiento, al menos en los 3 libros que figuran en Sueños del Futuro, está constituido por la filosofía, la física y la política. Y
también dedica una gran cantidad de espacio textual a los temas ecológicos, en particular referidos a la necesidad de erradicar las armas atómicas, y cronológicamente podría decirse que es el primer narrador argentino en abordar a nivel ficcional temáticas de puño ecológico, ya que él las estaba trabajando en los años 60, años 70, con lo cual se anticipó en gran medida a la aparición de temas ecológicos en la narrativa argentina. Por lo cual sería otro detalle más por el cual puede ser considerado un auténtico precursor. Muchísimas gracias, Carlos, por tus exposiciones. Muchísimas gracias a Horacio también por la semblanza de los autores que aparecen en este libro. Sueños del futuro, estamos hablando, este libro que hemos publicado en Ediciones Sikus a mediados de octubre del año 2019, y que hoy tenemos el gusto de hacer esta presentación, este encuentro, al menos virtual. ¿Qué podríamos decir, no? También en el medio de tanta ciencia ficción, de reflexión sobre la ecología, en un tiempo donde son temas centrales para la vida política, ¿no? Vemos como tema central aparece la ecología, el ambiente, como principales temas contemporáneos, y además mediados a través de las pantallas, las tecnologías también, hablando sobre estos textos que cuentan con algunos años, pero que van recorriendo todos estos temas desde la ficción, pero como decía Carlos también, dejándonos esa cuota reflexiva acerca de lo que nos pasa como sociedad, como civilización humana. Bueno, nos queda un minuto para poder hacer el cierre de este encuentro. Te dejo la palabra, Horacio, si querés decirnos algo más que nos quede dando vueltas y poder despedirnos, y ya ir dando cierre. Por supuesto que saben que pueden encontrar el libro Sueños del Futuro en las librerías. Lo pueden pedir en su librería más cercana, en su librero, su librera amiga, o también lo pueden encontrar en el sitio web de Ediciones Sikus, www.sikus.org.ar. Muchas gracias, Federico, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, es un orgullo para mí que mi abuelo, mi padre hayan sido pioneros en este tema de la ecología, porque es un tema en el cual yo, a lo largo de mi profesión de sanitarista, he profundizado a través de, sobre todo a partir de la aparición de la encíclica del Papa Francisco, la Laudato Si, que plantea esto de una manera realmente ya universal y comprometida con el futuro del mundo. Así que me parece que es un tema actual, y ver lo que, como dice Carlos, que había sido, es el que sabe la historia, es el que dijo que esto había sido, ellos habían sido pioneros en estos temas, así que para mí es un gran orgullo. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos y bueno, espero que los oyentes hayan disfrutado este recuerdo de la obra de 3 escritores, uno de ellos todavía con vida y otros 2 que ya no están entre nosotros, yo pienso que, bueno, uno de los deberes que tenemos con nuestro pasado nacional es la recuperación de las etapas o de los actos que hicieron historia en su momento para que no sean olvidados. Y yo pienso que estos libros merecían su recuperación, merecían su rescate, como una especie de forma de poner en valor la cultura nacional y no dejar que estos soñadores de futuros, que esta gente que pensó no solamente pensaron el país, sino que pensaron también el destino de la persona, no sean olvidados, sino que puedan ser útiles, puedan servir a las generaciones futuras y que su voz no se pierda en el olvido.
Muchas gracias, Carlos, y agradecemos, por supuesto, a quienes se sumaron a esta transmisión. Y queda hecha la invitación, entonces, para adentrarnos en estos cinco obras compiladas en Sueños del Futuro, editado por Ediciones Sikus. Les agradecemos mucho y nos encontramos la próxima. Ediciones Sikus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sikus.org.ar